damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiaremos el libro de Primera de Corintios. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En la vez pasada habíamos visto el capítulo 2, el apóstol Pablo está diciendo estas cosas a los corintios. Por ejemplo, vamos a volver a repetir el versículo 13, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay que entender muy bien que existe la sabiduría humana y la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría humana, ¿a qué se refiere? A lo que un hombre mismo o una persona misma cree, calcula o medita. Siempre cuando saca su idea o su razonamiento o sus lógicas que no tienen que ver con la Biblia. Entonces, por más razón que tengamos nosotros, pero no tienen que ver con la Biblia, se le llama sabiduría humana. Por lo tanto, si yo me apoyo o agarro o me sustento de esas cosas, yo no estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios. Pero versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. En mi versión Dios habla hoy, dice tonterías. Y eso puedo entender claramente. Hay muchas personas que el culto, la reunión, la Biblia, las celebraciones bíblicas o muchas otras cosas que están en la Biblia son tonterías para ellos. No tienen sentido, no tienen valor, no tienen importancia. Por más religiosos que sean, por más Jesús que habla en su boca, muchas veces no percibe lo espiritual. Así que vamos a ver más abajo que va a hablar del hombre que se siente sabio, que se siente conocedor de todas las cosas. Entonces, no necesitas ser conocedor de muchas cosas, pero sí necesitas valorar lo que Dios dejó para que su hijo o sus hijos apliquen y vivan. Pero dice que el hombre natural, que es natural, que se guía por su naturaleza. No le gusta algo, no hace. Está enojado, no quiere saber nada. Está contento, está contento.
Está feliz, está feliz. Ustedes ven la persona que alguna vez hay cosas que le hace feliz y se activa y se mueve. Tiene mucha fuerza. Pero hay cosas que no le gusta y directamente cae. Vive por la naturaleza que es. De acuerdo a su estado de ánimo actúa. Pero el Hijo de Dios no debe actuar de acuerdo a su estado de ánimo. Debe actuar de acuerdo a esto es correcto o no es correcto. De acuerdo a eso debe actuar. Lo que estoy haciendo es correcto delante de Dios o no es correcto, por más que muchas veces no me agrade. Y lo que estoy haciendo y me está agradando, ¿es correcto delante de Dios? También tiene que pensar. Entonces ahí va a cambiar su estado de ánimo, ¿no? Pero lo que le va a hacer cambiar es la palabra. No tiene que, no, yo me siento bien así y no me importa lo que los demás piensan. No, eso no se puede decir. No se interesa, no, tener que pensar si lo que está pensando, viviendo, haciendo, actuando, viene de Dios. Bueno, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son tonterías, locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Después, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora, ¿qué es esto? Esto es medio complicado, que al terminar la vez pasada explicamos. El espiritual juzga todas las cosas, quiere decir que pesa. El que lee mucho la Biblia tiene el derecho de juzgarle a todo el mundo, ¿a eso se refiere? Puede decir, ustedes son unos pecadores, bandidos. No. ¿Qué quiere decir que el espiritual juzga todas las cosas? Pues juzga todas las cosas, no le juzga a todo el mundo. ¿Es diferente o no? Le juzga a todo el mundo, es diferente que juzga todas las cosas. Puede darse cuenta que la vida o las cosas que se están haciendo no son correctas. Eso es lo que el espiritual hace. Puede discernir, puede comprender, esto no está bien. Estas cosas no están bien para Dios. Eso es lo que puede entender. Y cuando dice que él no es juzgado de nadie, claro, si él está viviendo conforme a lo que la Biblia dice, los juicios que vienen fuera de la Escritura no tienen valor simplemente. Los juicios que uno hace de acuerdo a su manera. El hombre natural va a juzgar siempre a su naturaleza. A eso se refiere. Por eso Jesús decía, ustedes van a ser bienaventurados cuando la gente les maldigan, les menosprecien y digan toda clase de mentira contra ustedes. Porque así hablaron también de sus padres los profetas. No va a tener valores, no va a tener poder ni fuerza. Ustedes se van a dar cuenta, cuando hay un ataque entre dos personas y lo que una persona lanza son acusaciones que se dijeron a media, comentarios que escuchó a media o algo así, normalmente si esas acusaciones no son verdaderas, no tienen que afectar a la persona. No le tendría que afectar. Pero cuando de repente vos lanzás una acusación que es verdadera, es como le tirar una bomba a un dardo. Por eso a eso se refiere. Entonces cuando alguien te acusa de cosas que está convencido que no son verdaderas, no te afectan. Simplemente. Ahora, otra cosa es que no te afecte, pero son verdaderas. Eso se llama falsedad total. Totalmente falsedad. No vas a poderlo andar tranquilamente si te están diciendo algo que es verdadero, pero vos estás haciéndote el tonto, entonces no vas a poder andar tranquilamente. Eso es convencido. Bueno, sigamos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Más nosotros tenemos la mente del Mesías. Así hablábamos la vez pasada. Ahora el capítulo 3 dice, y fíjense lo que dice acá, de manera hermanos, se está refiriendo a los hermanos, no es a los pecadores. Que coste eso. Pero lo que vamos a hablar acá va a ser muy terrible. Pero está hablando de hermanos. Así que vamos a poder identificarnos o podemos decir, uy, qué terrible eran estos corintios. O si no vamos a identificarnos, de manera, hermanos, que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Se fijaron que en el capítulo 3 estaba hablando que el espiritual juzga todas las cosas, discierne todo y no es juzgado de nadie, así decía. Pero ahora le está diciendo, pero ustedes no son espirituales. Así le está hablando. ¿Qué quiere decir? Ustedes sí pueden ser juzgados. Ustedes no tienen espiritualidad en sus vidas. Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda,
porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Acá quiero leer cómo dice en esta versión. Fíjense cómo dice. Yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerirla ahora. No podían digerir y ni siquiera pueden digerir ahora. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no se te puede decir las cosas, cuando no se te puede hablar directamente la Biblia, cuando no se te puede tocar temas fuertes, es porque sos un niño espiritual. ¿Sabían? Cuando se te tiene mucha paciencia, tienen que calcular ustedes, cuando se me está teniendo mucha paciencia, cuando yo sé que estoy andando mal, pero me están teniendo mucha paciencia, ¿qué significa eso? Soy un carnal. Simplemente soy un carnal. No piensen que a mí se me respeta, a mí se me tiene miedo, No, soy un carnal, no. Eso tenemos que entender. Pero acá, recuerden que Pablo acá está tirando la casa por la ventana. Porque Sóstenes no se animaba a hablar estas cosas. Por eso le pidió socorro al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo no tiene pelo en el lápiz para escribir. Por eso está diciendo directamente. Esto fue chocante para los corintios. Ustedes saben. Estas cosas que ellos escucharon hicieron que ellos se rebelen contra el apóstol Pablo. No es que la aceptaron fácilmente, pero tenían que escuchar. Imagínense, la iglesia que se consideraba la más espiritual, los más fieles, los que tenían todos los dones, ahora Pablo está diciendo, ustedes eran carnales y son todavía carnales. Todavía no pueden recibir la palabra pura, verdadera y fuerte en sus vidas. Y le va a explicar por qué. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. No eran ni sois. Eso es lo más duro. Todavía no son capaces. Si por ejemplo vos tenés 1 año, 2 años de haberte convertido, ¿no? de haber escuchado la palabra de Dios, esto no sería algo fuerte, ¿no? Sí, realmente a mí me falta mucho todavía aprender porque hace 2 años apenas estoy entendiendo. Pero si ya han pasado 4 años, 5 años, 6 años, 10 años, 20 años, esto ya sería una vergüenza. Escuchar estas cosas sería vergüenza. Si después de tantos años todavía yo no puedo ser una persona madura espiritualmente, ya tendría que sentir pena por mi vida. Y tendría que buscar ya ayuda de Dios. Lo que Pablo está haciendo acá no es querer destruirle espiritualmente a ellos. Está queriendo que ellos empiecen otra vez a poner como fundamento a Cristo en sus vidas. Para que puedan otra vez tener paz y gozo en sus corazones. Ese es el objetivo que él está queriendo. Ahora, quiero leer una parte de Hebreos, ya que acá sale como referencia lo que el escritor de Hebreos también le escribía, y esto a los hebreos. Y recuerden que los hebreos eran bien espirituales, ¿no? Ellos conocían toda la Torá, la ley, los profetas, pero miren cómo este escritor que se cree que es el apóstol Pablo les habla a ellos. Miren lo que le dice también, para que vean que esto no era solamente entre gentiles, sino también los hebreos tenían problemas. O sea que nosotros también podemos tener problemas. ¿Entonces? No hay problema porque ellos tenían problemas también. Miren, capítulo 5, versículo 11. Esto, si ustedes leen 4, 5, recuerden que el capítulo 4 estaba hablando acerca de temer a Dios, del día de reposo, de que los que tuvieron fe, algunos que quedaron atrás, no sea que permaneciendo aún en el reposo, algunos de ustedes perezca, así estaba hablando. El 5 empezaba a explicarle acerca del sacerdocio de Melquisedec, acerca de la promesa del Mesías, acerca de los tiempos venideros, acerca del reino que se acerca. De esas cosas estaba hablando. Pero de repente aquí en el versículo 11, miren lo que dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Se dan cuenta que hay cosas que muchas veces para un predicador le es difícil de explicar? ¿Por qué? Porque el público se ha hecho tardo.
porque está cargando de doctrina falsa o de pensamiento falso, entonces no puede aceptar, no puede oír la voz de Dios. Este escritor está diciendo así. Porque debiendo ser ya maestros, miren lo que dice ahí, debiendo ser ya maestros. No es que uno viene 100 años a la iglesia y siempre es hermano común. Recuerden que hermano común no existe. ¿O existe hermano común? No existe. Nosotros por temporada somos solamente hermanos. Después ya automáticamente no nos queda otra, nos convertimos en maestros. ¿Qué quiere decir maestro? Ya si no es nuestra enseñanza en público, es nuestra enseñanza en la vida. Nuestro andar, nuestro proceder ya demuestra la diferencia. Cuando la gente te ve la diferencia. Este sí es un conocedor de la Biblia, este no. Este sí es realmente un maestro. Por su andar, por su caminar, yo aprendo. Por su manera de actuar, por su manera de expresarse, yo entiendo el corazón de Dios. Eso debemos ya nosotros de ser. Pero si por tu caminar, por tu andar y por tu forma de ser, yo me decepciono, yo aprendo lo contrario, yo no tengo ganas de servir a Dios, entonces me da pena, Pablo dice, o el escritor de Hebreos. Porque debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Ven por qué tantas personas, ay, menos mal la sangre de Cristo? ¿Por qué se enfocan en la sangre? Jesús murió por tu pecado, hermano. Porque nunca quiere crecer, nunca quiere avanzar. Porque siempre está diciendo, confío en Cristo, solamente en Cristo, menos mal que Cristo me salvó, porque ahí se quedó. No es que Pablo le está condenando acá, recuerden, pero le está criticando, le está reprochando esa falta de crecer espiritualmente. Así está haciendo. Ellos estaban siempre, no, yo soy así. Entonces eso es una forma ofensiva para Dios. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. ¿Qué quiere decir? La persona que solamente se aferra, Dios tiene misericordia de mí. Después de 50 años de estar escuchando la palabra, es como uno que tiene 50 años pero tiene este tamañito, ¿no? A ver, un niño de este tamañito se le ve normal, ¿no? Pero alguien de 50 años de este tamañito, ¿cómo se le ve? Tiene todo bigote, ya tiene todo barba. Hola, ya no se le ve normal, ¿o no? Ya se le ve raro, ¿no? Es raro ese niño. Eso pasa también. Un creyente de muchos años que actúa todavía como niño, se le ve raro ya. Y raro, ¿cuá? Es raro, lento, ¿cuá? Mama, ¿cuá? Por eso no lo tengo que pensar eso. Si ya hace bastante tiempo escuchamos la palabra y todavía actuamos como niños espirituales, todavía no podemos discernir lo espiritual, nuestro metabolismo espiritual está funcionando mal. Si un niño también ya tiene 20, 30 años y no pasa los 50 centímetros, algo está mal. ¿Sí o no? Algo no funciona bien. Bueno, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Ven qué palabra sale ahí? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. De tanto que aplican, que viven lo que dice la Escritura, pueden discernir esto es correcto, esto es incorrecto. Porque viven, porque están viviendo lo que es la Escritura. No es porque están hablando, no. O jactándose. Eso es muy importante para nosotros para entender. Bueno, volvamos a Corintios. El versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Atiendan muy bien esto. Esa palabra andáis como hombre. Tu comportamiento, tu carácter es igualito al hombre del mundo. A eso se refiere. Cuando uno te mira, no distingue si soy hijo de Dios o no. Más bien te califica, este humano y te. O sea, nosotros como decimos típicamente, pecado y te. ¿Por qué? Normalmente tiene celos, tiene contiendas, tiene disensiones por cuestiones de humanidad.
de moralidad por esas cosas. ¿Por qué uno tiene celos? ¿Qué es lo que te hace celar muchas veces? No estás seguro de tu matrimonio, puede ser si en el matrimonio. No estás seguro de tu trabajo. No estás seguro de tu vida. Entonces empezá a mirar con otra mente a los demás. Eso está hablando que es carnalidad. ¿Me entienden, no? Prueba la carnalidad. Los corintios por cualquier cosa se molestaban entre ellos. Por cualquier cosa se peleaban entre ellos. No podían discernir bien si es correcto o no lo que están haciendo. ¿Qué les parece? Después, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y una de las excusas más grandes que hay para salir de tu culpabilidad es, no, él no predica bien, el otro predica mejor, o tal predicador es mucho mejor. Esa es una de las excusas. No, en aquella iglesia el pastor es más, se le entiende más. Este pastor es muy exagerado ya. Por eso Pablo está diciendo, miren lo que dice acá. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. Cuando vos tratás de identificar a hombre para justificar tu vida errónea, entonces sos un carnal. Tenés que pensar, ¿qué dijo Jesús? ¿Sí o no? ¿Qué dijo el maestro? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la Torá? ¿Qué dice la enseñanza de Dios? Eso tenés que poner como límite, como base, como regla para tu vida. No, Pablo es más compasivo. No, Pedro es diferente. No, apóstol. No, eso no. No, con este hermano da más gusto hablar, te comprende más. Te entiende más tu dificultad. Este hermano no te entiende. Eso tenés que poner como base. Jamás. Es un carnal hace eso. Tu base tiene que ser la ley de Dios. Las instrucciones de Dios. La escritura de Dios. Eso tiene que ser base. Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Me imagino a Pablo hablando de eso. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Qué dice aquí? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué significa esto? Por más que Pablo haya sido gran predicador y súper predicador, el que te hizo entender la palabra es Dios, dice. El que te hizo comprender las cosas es Dios, no es apóstol Pablo. ¿Me entienden? Dios te concedió el don de que haya podido vos entender. Así que no necesitas gloriarte por Pablo, ni por Apolos, ni por nadie. No necesitas decir gracias a ese hombre, gracias a ese siervo, gracias. No necesitas apoyarte en ser humano. No necesitas buscar quien te apoye humanamente. Tienes que buscar si el don que Dios te dio vino de Dios o no. Si la palabra de Dios no te llegó, si te llega más bien el trato de hombre, entonces sos un carnal. Simplemente es una persona carnal. Y vamos a ver qué es lo que hicieron apóstol Pablo y Apolo. Vamos al libro de Hechos, ya que aquí tenemos también como referencia. Veamos qué hicieron estos dos. Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Desde el versículo 4. Pablo en Corinto. Dice así, Hechos 18, versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo ahí en Corinto? Entregado de lleno, no pensaba en otra cosa. Por eso es que él decidió trabajar en Corinto. Porque si él pensaría qué voy a comer, de qué voy a vivir, él no se podía haber entregado de lleno a la palabra. Por eso cuando vieron esto algunos hermanos como Priscila y Aquila, ellos empezaron a colaborar con él y otros hermanos le enviaron. Porque él estaba entregado en la palabra. Porque él estaba dedicado a la palabra. Eso él estaba haciendo. Él estaba persuadiendo que Jesús era el Mesías. ¿Y qué quiere decir esto? Que Él es el que va a venir a reinar. Él está buscándole a ustedes, tanto a judíos como a gentiles. Versículo 6 dice, pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, y yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Por más que él predicaba de lleno, algunos no querían entender, no es culpa de Pablo. Su sangre va a ser sobre su cabeza. Ustedes están escuchando la palabra, se están oponiendo, no quieren aceptar, su sangre va a ser sobre su cabeza. Así está escrito.
Ustedes van a ser responsables después de haber escuchado lo que Dios les manda y haber rechazado, haberse opuesto, su sangre va a ser sobre su cabeza, yo me quedo limpio. Eso está diciendo él. Me voy a los gentiles. Y vamos a hacer una saltadita. Versículo 9. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. 1 año y 6 meses. Cada sinagoga, cada sábado, cada culto, cada reunión, enseñando. Imagínense lo que Pablo estuvo haciendo ahí. Él abrió como más tarde va a decir, él empezó a cavar el fundamento. Eso es lo más difícil, dice, en una obra. Empezar a cavar ahí el fundamento. Dicen que los que trabajan en la albañilería, cuando empiezan, los que hacen el fundamento, el cimiento, son los que sufren más porque ellos directamente en el sol trabajan. Ahí directamente hacia abajo. Y si hace sol, se queman ahí. Después cuando se empieza a edificar, ya hay sombra, ya hay pared, ya hay techo, ya adentro se arregla, ya eso es más fácil. Pero a empezar ahí el trabajo es lo difícil. Empezar lo duro. Pablo hizo esto. Bueno, vamos a ver ahora 18:27. Esto es Apolos. Recuerden que en Efeso vino Apolo predicando y ahí estaba Priscila y Aquila, que se habían ido a vivir ahí. Y ellos, escuchándole a Apolos predicar, dijeron, este señor predica muy bien, pero le falta un poquitito. Y le apartaron en un lado y le enseñaron la palabra y él estaba muy contento y después él viajó a Corinto. Versículo 26. Comenzando a hablar con denuedo, 18:26, en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Entonces, Apolos, después de haber creído profundamente en la palabra, ¿dónde quiso irse? Acá dice Acaya, porque Acaya es como el departamento, así como departamento central, ciudad de San Lorenzo. Allá el departamento de Acaya, ciudad de Corinto. Quiso irse ahí, quiso irse a Corinto, quiso irse a enseñar la palabra, quiso ir a profundizar con ellos y los hermanos le recibieron muy alegres. Y versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué refutaba? Le demostraba, le contradecía a los judíos, ustedes están equivocados, ustedes no entienden la verdad, así está escrito en la Biblia, así dice la palabra. Ese era el trabajo de Apolos. O sea que el trabajo de Pablo y Apolo era gran trabajo, ¿o no? Gran misión. Pero Pablo dice, solamente éramos servidores. Dios hizo todas las cosas. Dios usó nuestras vidas para que ustedes puedan entender la palabra. Volvamos a Corintios. Versículo 4, ¿no? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ya. ¿Quién tiene la culpa de que espiritualmente no estemos creciendo? ¿Apolos? ¿Pablo? ¿Quién tiene la culpa? Acá dice que el crecimiento lo da Dios. Pero ¿quién quiere decir, Dios, vos sos culpable, de la culpable Dios, de la culpable? Nadie. Siempre a quién se le quiere culpar. Al pastor, a Apolo, siempre a ellos. ¿Yo estoy recibiendo o no el mensaje de Dios? ¿Por qué no va a crecer? Si una planta está recibiendo el agua, va a crecer, a menos que esa semilla esté muerta. Si vos regás una semilla muerta, pues si una semilla viva, una semilla verdadera, va a crecer. Si en tu corazón se sembró el puro evangelio de Dios, el puro evangelio de Jesucristo, con el correr de los tiempos va a crecer, va a dar frutos. Entonces algo está pasando ahí, no ha nacido de nuevo, está muerto todavía. Por eso han pasado años y no pasa nada.
Eso uno tiene que examinarse. Así está hablando la palabra. No tiene que culparle a nadie, no tiene que sentir que otro es el culpable de su falta de fe, sino que tiene que meditar por qué la palabra no está llegando. Tal vez necesita otra vez arrepentimiento verdadero en su corazón, verdadero teshuvá. Bueno, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. O sea, la persona que te puso el corazón de Dios en tu vida y la persona que te explica y te va edificando, para Dios son la misma cosa. No puedes decirle, gracias a esta persona aprendí más, gracias a esta persona aprendí menos. Al final, todo lo que aprendo viene de Dios, sale de Dios. Es netamente palabra de Dios. Yo tengo que entender ese punto. Dios es el que me está dando el conocimiento pleno. Amén. Para poder conocer más y más y más. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué dice que son los predicadores? Colaboradores de Dios. Estamos colaborando. Y a medida que pasa el tiempo, todos nos convertimos en colaboradores. Y las personas son labranza, se le está labrando. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero esto es lo importante. Fíjense lo que dice acá. Perito arquitecto quiere decir como maestro de construcción. Tipo, cuando vos vas a hacer una construcción, supongamos que nosotros somos profesionales en preparar mezcla, prepararle en cargar ladrillo, profesionales en esas cosas. Pero, ¿qué se necesita también? Uno que haga el encuadre, haga la medida. Después nosotros ya cargamos nomás ya. Se llama maestro de obras. Acá perito arquitecto se traduce correcto como maestro de obras. El que pone la base. Pablo dice que Dios le puso a él como maestro de obras, como para establecer el cimiento, para que después ya otro vaya edificando encima. Pero fíjese lo que dice acá. Conforme a la gracia de Dios ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedificáis. Es responsabilidad de cada persona ya lo que va agregando a la enseñanza que el apóstol Pablo le ha puesto en su corazón. Es tu responsabilidad. Después de que ya te hayan enseñado sobre el Mesías, el fundamento es el Mesías. ¿Qué más dice aquí? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús el Mesías. Dice que nadie puede poner otro fundamento. Y vamos a entender mejor a qué se refiere con fundamento, con base. Nosotros decimos, tengo Cristo en mi corazón y ya pensamos que tenemos fundamento. Vamos a ver algunos textos de qué hablan cuando hablan de ese punto. Vamos a ver Isaías capítulo 28. Isaías 28. Esto era cuando Dios le amonestaba. Miren lo que dice 28, dije, ¿no? O 18. 28, 28 y 16. Por tanto el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimientos estable. El que creyere no se apresure, o no será avergonzado, dice en otra parte. Dios está diciendo que puso en Sión, en Jerusalén, piedra por fundamento, piedra probada, o sea que se puede pasar sobre él. Uno tiene que creer, tiene que caminar a través de esa piedra. Y esa persona que cree en él no va a tener problema. Otro texto que quiero mostrar. En Lucas 6, Jesús también mencionó este tema. Desde el versículo 46 vamos a leer. Lucas 6, desde 46. Y fíjense lo que dice acá. Jesús está hablando. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ese es el primer punto. Me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo.
todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os diré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién dice que esta persona? El que oye su palabra y la hace, dice. Es la persona que está parada sobre la roca. No hay tormenta, no hay cosa que le derribe. Ese es, está comparando. La persona que oye y hace, oye y hace. Después, más, versículo 49. El que oyó y no hizo, acá dice, oyó pero no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Escucha, pero vive según su deseo. No tiene base, no tiene fundamento. A la hora de la verdad se va a derrumbar, se va a caer. Y otra vez, ¿qué sería esta base? Porque al hablar así nosotros pensamos, tenés que creer en Jesús, decir solo Jesús. No. ¿Cuál es la base para creer en Jesús? Su palabra. ¿Y cuál es su palabra? La ley, la Torah, los mandamientos, la ordenanza. Eso es lo que tiene que ser la base de nuestra vida. Si no tenemos la base, las instrucciones de Dios, no tenemos fundamento entonces. A eso se refiere. Bueno, vamos a volver a Corintios y después continuamos. Bueno, versículo 7. Así que el que planta, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 12. Y si sobre este fundamento, hasta aquí dice que ya tenemos el fundamento. Y estamos convencidos que el fundamento es la ley de Dios. Porque la Biblia dice que profeta os levantará el Señor como a mí, a él oiréis. Si Jesús murió en la cruz fue precisamente porque nosotros habíamos transgredido su palabra y la maldición de la ley cayó sobre nosotros. Esa maldición terminó cuando Jesús muere en la cruz y paga el precio de nuestro pecado y otra vez nos da la base para poder vivir conforme a su verdad. Vete y no peques más. Entonces tenemos ya esa base en nuestra vida. Sabemos ya que la Torah, los mandamientos de Dios, es el fundamento de nuestro corazón a través del Mesías. Así es. Ahora, ¿qué dice aquí? Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, y esto es algo simbólico, está hablando de algo simbólico. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿Qué significa esto? Si voy a tener el fundamento, que es la palabra, que es la escritura, que es la base de tu vida, y sobre eso empezar a caminar, se va a ver a través de tus hechos, a través de tus acciones. No sé si me entienden. Yo tengo acá la instrucción de Dios. Él me dejó. Entonces, ¿cómo se va a empezar a ver si esto funciona o no en mi vida? ¿Cómo se va a ver? A medida que voy caminando. Y lo que quiere decir acá, heno, hojarasca y palos o ramas, quiere decir las cosas que uno va cargando. Las cosas que uno le va agregando. No le da fuerza a tu vida cuando vos le cargas cosas del mundo. Son rudimentos del mundo. Palo, paja, hoja, son rudimentos del mundo. Eso no le va a dar fuerza a tu vida. Pero cuando se habla del oro, de piedras preciosas, significa vida fuerte, vida base sólida. Por eso Jesús decía no echar las perlas a los cerdos. Cuando se refería a las perlas se refería a una vida estable, a una vida sólida. Tu vida estable, tu vida sólida, tu vida ejemplar, no la vaya a echar a los cerdos.
No vaya esta vida que Dios te está permitiendo, esta salvación que Dios te dio, entregarle al mundo. Eso te dice. Cuando hablamos de hojarasca, no quiere decir que vos estás ahí viviendo así en la nada. Tener una base fuerte, tener la palabra, tener la ley de Dios, pero le viví muy sencillamente. A eso se refiere. Eso es lo que vos le estás cargando a tu vida. Y bueno, ahora sí vamos a ver Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Si esta base es Cristo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar? Si este fundamento es Jesús, ¿cómo le tenemos que considerar? Atiendan lo que dice acá. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo hablaba Dios antes? A través de los profetas, a través de los sueños, de las visiones, muchas veces y de muchas maneras. Ahora, ¿cómo nos va a hablar ahora? Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice que toda la obra, todo el poder, todo el objetivo de Dios, todos sus planes, le entregó a su Hijo Jesucristo. De quien nosotros a quien nosotros le tenemos como fundamento de nuestra vida. Al que es dueño de todos los planes de Dios, nosotros le tenemos como fundamento de nuestra vida. ¿Cómo tendríamos que edificar sobre ese fundamento? Con hojas, con palos, o algo, una vida sólida, una vida estable, una vida presentable. A eso se está refiriendo. Entonces, depende de qué fundamento. Si vos tenés un fundamento, una arena común, no, acá unos palos así nomás. Si vos tenés un fundamento poderoso, tu vida tiene que ser fuerte. Tu vida tiene que manifestarse ante las personas. Si la escritura que Dios te dio, la base, si la muerte de Jesús fue para que vos tengas su palabra en tu corazón, no puedes vivir una vida así de palos y de paja y de hoja. Es medio desagradable eso. Y Dios va a probar la vida que vos tuviste con la base que te dio. Va a probar y va a ver qué resultado queda. ¿Qué más dice aquí? Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, está explicando que todas las cosas sustenta por su palabra. Y está sentado para reinar con nosotros. Entonces, si esa es nuestra base, ¿cómo le tendríamos que considerar? La tristeza del mundo de hoy, que al Mesías, a Cristo, le consideran como arena. Como que no es una base como para darle tiempo, como para darle dedicación. Así están considerando. Esto Pablo está mencionando a los corintios. Vamos a ver el ejemplo de alguna persona. Ya que estamos en Hebreo 11. Hebreo 11. Fíjense esto. Esto es un ejemplo. Alguien que vio como fundamento al Mesías, ya desde la antigüedad. Hebreos 11, desde el versículo 24. 11:24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, fíjense lo que dice ahí, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Cuándo dijo que Moisés decidió esto? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo dice ahí? Cuando era grande. Ya no, era niño, ¿no? Cuando uno es niño, no entiende muchas cosas, está todavía sujeto al mundo. Cuando vos ya sos grande, ya podés discernir que vale la pena y que no. Cuando vos también espiritualmente ya está creciendo, ya podés discernir, esto vale la pena, esto no vale la pena. Esto es conveniente, esto no es conveniente. Para Moisés, ser llamado hijo de la hija del faraón, un rey que oprimía a su pueblo, que gobernaba el mundo, un tirano, no era algo glorioso, era algo vergonzoso. No, yo no quiero llamarme hijo de la hija del faraón. Yo no quiero ser grande en este mundo, en este reino falso. ¿Qué hizo él? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar
de los deleites temporales del pecado. Esta palabra hay que grabar bien en nuestra mente. Deleites temporales del pecado. Deleites temporales del pecado. ¿Ustedes quieren gozar de los deleites temporales del pecado? ¿Prefieren llamarse hijo de la hija de Faraón? ¿Están avergonzados de no ser magnates, millonarios, porque no poder tener mucho dinero para menospreciar a la gente, para decirle pobretones, muertos de hambre, no son como yo que soy rico? ¿O prefieren ser maltratados nomás con el pueblo de Dios? No le coimba bebé, boriajú. Moisés prefirió eso. Renunció al poder del mundo por estar con Cristo. Miren lo que dice acá. ¿Por qué? Acá dice por qué. Teniendo por mayores riquezas el vituperio como sufrimiento del Mesías, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, dice. Entonces para él fue más valioso los sufrimientos del Mesías. Él vio los sufrimientos del Mesías. La promesa de que Dios iba a levantar un reino para que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Eso fue más valioso que este reino de Egipto. Este es la persona que tiene como fundamento a Cristo. Y empieza a edificar encima. Edificó con su vida, con su ejemplo. Así está escrito en la Biblia. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién es el invisible? El Mesías. En ese tiempo, ¿cómo se dice? Por la fe, la confianza, él ya le veía. Yo estoy viendo ese reino. Entonces, no tengo miedo de este rey. Sea que Jacob rey, sea que solamente de mi Dios grande. Bueno, vamos a un texto más, a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Después ya terminamos. Efesios capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ya nosotros no somos más extranjeros ni advenedizos olvidados. Ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y estamos siendo edificados a través del fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces es una clara prueba de que el fundamento es la escritura, la palabra, y la cabeza de la escritura y la palabra es el Mesías. Es el Mesías. El que yo diga que tengo al Mesías como fundamento es que vivo conforme a la palabra. El que aplico la palabra en mi vida. Y la vida que voy llevando son las construcciones que voy haciendo en mi corazón. Estamos edificando a través de la palabra. Bueno, vamos a Corintios. Versículo 14. Dice aquí, versículo 13, si a la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Va a haber un tiempo en que Dios va a dar un juicio a cada persona. Va a haber el tiempo del juicio. ¿Cuál será ese tiempo? No vamos a detallar hoy, pero va a haber ese tiempo. Todos nosotros vamos a compadecer ante nuestro Salvador, ante el que le hemos tenido por fundamento. Vamos a estar un día delante de Él. ¿Qué dice aquí? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la vida que llevaste realmente era una vida conforme a la voluntad de Dios, es una vida estable, por eso le estábamos hablando de vida estable, vida sólida, vida realmente que le diste valor a ese fundamento. Claro, esa prueba de fuego va a hacer que permanezca eso, porque tu vida fue sólida, fue fuerte. Pero, ¿qué dice más? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Y qué significa esto? Algunos dicen, esta es mi esperanza. No importa qué pase, pero yo voy a ser salvo, dice. ¿Saben qué significa esto? Cuando he visto en otras versiones, no sé cómo está, dice que, suponiendo que tu casa se está quemando todo, o caipaitelan de hoga,
Y lo mínimo que vos podés hacer es salir de ahí. ¡Ay, salí! Salí. ¿Cómo se queda una persona cuando después de lo mínimo que pudo hacer es salir de su casa y ver su casa quemarse todo? ¿Cómo se queda? ¡Qué feliz estoy! Estoy feliz ahora. Y si llueve, esa sensación vas a tener. Como si no fuiste nada. No fuiste nadie. Eso vas a sentir como perdí. He perdido todo. Pero, dice acá, será salvo. Nosotros vamos a entender, Dios le permite a esa persona estar en el reino. ¿Y por qué? Estaba analizando yo por qué. Porque la hojarasca y los henos y todas estas cosas no está representando como vida corrompida. No es como que vos viviste adulterando ni matando, sino que no le diste valor a la palabra de Dios nada más. Viviste haciendo, yo no le hago nada mal a nadie, yo no me enojo con nadie, yo vivo normal. No le diste mucho valor. Hiciste la casita, por lo menos hice algo, Dios. Eso es. A eso se refiere. Entonces, esa es la sensación que va a tener. Por eso Pablo está hablando. Ustedes están dándole aparentemente muy poco valor al fundamento que tienen. Quedarán sin nada. Solamente quedarán con la destrucción. Apenas por la obra y gracia de Jesús van a poder estar en el reino. Van a estar en el reino, pero como que perdieron todo. Así como unos damnificados. Ven los damnificados, no tienen nada, perdieron todo. Perdí toda mi casa, no tengo nada. Así vas a quedar. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Primera de Corintios. Para más información sobre este tema, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.